bendición estar estos días. No recuerdo cuándo fue la última vez que estuvimos ahí en la iglesia, en Petrer, pero ha pasado bastante tiempo y de verdad que hemos disfrutado mucho, hemos comido mucho también. Pero la comunión con vosotros, poder conversar, conocerles y ver cómo Dios sigue obrando, para nosotros es de mucho gozo, de mucho ánimo también. Y tengo que decir que recién empezando en la iglesia, ahí en Almería, en alguna visita que hicimos a Petrer o un poco antes, eh, encontré que leíais un texto, un párrafo de las escrituras. Y me gustó tanto que cuando empezamos allí en la iglesia, bueno, después de la pandemia, porque mi primer año de pastor empezó la pandemia, eh, no sé si era una señal de... Pero bueno, cuando ya nos empezamos a reunir otra vez, es lo que hemos estado haciendo y ya hemos leído no sé cuántas cartas del Nuevo Testamento secuencialmente por párrafos, gracias a vosotros, en un sentido. Así que de verdad que me da mucha alegría estar aquí nuevamente y compartiendo la palabra de Dios, que espero que sea de gran bendición para cada uno. Ahora, antes de empezar eh, con nuestra sección de hoy, la sección final, allí en Primera de Pedro, me gustaría mencionar algunas cositas en relación a las secciones que hemos estado viendo en estos días. Solamente un poco de aclaración y si tienes alguna duda, alguna inquietud más, como decía, pues, tienes dos pastores estupendos, por la gracia de Dios, así que aprovecha y moléstales un poco y pregúntales, que seguro no será una molestia. Y cuando estuvimos hablando de la actitud hacia los gobernantes, que Pedro está hablando allí, la sumisión hacia los gobernantes, compartiendo luego con el pastor David, eh, conversábamos un poco si es un incumplimiento a este mandato denunciar el pecado de los gobernantes. Y él comentaba el caso de Juan el Bautista, por ejemplo, que denuncia el pecado allí del gobernante en ese momento. Y no está mal denunciar el pecado de los gobernantes. De hecho, como iglesia tenemos un deber de ser luz y de anunciar la palabra de Dios y de denunciar el pecado. El asunto está en la actitud. Este es el asunto, la actitud. Y nos enfocábamos un poco más en cuando como creyentes tenemos una actitud de rebeldía, de pelea, y el otro extremo de hacer, ¿cuál es la palabra? Activismo político, ¿sí? Entonces son extremos, pero la iglesia sí debe denunciar el pecado con reverencia, y vamos a ver más ahora en Pedro, con temor y reverencia presentar defensa. Entonces, es correcto, no debemos tapar el pecado. Y nuestra tendencia es que cuando simpatizamos de algún gobernante, pasamos por debajo de la mesa sus pecados y señalamos los pecados del partido opositor. Y esto no es cristiano, sí, esto no es el evangelio. Otra cosa es que la sumisión bíblica no es simplemente callar y ya está, y soportar absolutamente todo. Es otra vez una actitud. Y, y hay lugar para y esto tiene que ver también con los empleados, los trabajadores y también en el matrimonio. Hablábamos de ese mandato de Pedro, del Espíritu Santo a las mujeres, de estar sujetas. Y no se trata de que, bueno, haces todo lo que tu marido, tu jefe te diga a hacer sin importar que sea. No. Nuevamente tiene que ver mucho con la actitud de respeto, pero hay lugar para la rebelión bíblica. Y no te alegres demasiado, porque son los casos menores. Y, y tenemos este caso, este ejemplo claro de Juan y Jacobo allí ante el pueblo judío, donde Juan o Pedro, ya,
ahora ya se me olvidó, los apóstoles, allí, y dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Entonces, sí podemos rebelarnos con respeto o rebelarnos en el sentido de oponernos y desobedecer, desacatar una orden de algún superior cuando esta orden expresamente va en contra de la santidad, de la integridad personal. Entonces, cuando va en contra de un mandamiento específico de Dios. En lo demás, es sumisión cristiana, con respeto, ¿sí? Entonces, si tienes más dudas, inquietudes, puedes preguntar a tus pastores. Y la otra cosa que quería decir es que, hermanos, hemos hablado de distintas áreas y una de las más sensibles que hemos tratado es precisamente la vida de las esposas y de los esposos ayer. Y una mala tendencia es a decir, bueno, ya pasará. No hago nada por vergüenza, por orgullo, por lo que sea. Y de verdad yo quiero rogarte, quiero suplicarte que atiendas la palabra de Dios y que pongamos nuestro orgullo a un lado y si estás enfrentando luchas, si estás enfrentando problemas, te lo ruego, por favor, ora al Señor, pídele fuerzas y ve y habla con tu pastor, eh, que sé que estará dispuesto a ayudarte, ¿sí? Porque hemos estado hablando de esta alto nivel de vida del cristiano, de reflejar la gloria de Dios, de reflejar la gloria de Cristo. Y no debes conformarte con una vida inferior. No debes conformarte con otra vida. Entonces, si estás enfrentando luchas, te lo ruego, guarda el orgullo en el cajón y ve y busca ayuda sabia. No te quedes solo. Dice en Efesios que Dios ha provisto a la iglesia pastores y maestros para enseñar a la congregación a fin de que el cuerpo de Cristo crezca, se fortalezca. ¿Sí? Entonces, Dios os ha provisto, Dios os ha provisto. Y si te quedas solo el día de mañana, no puedes decir que no has tenido ayuda y que la culpa es de no sé quién. No, no, no. Ve y acude a esas herramientas que Dios te ha dado. Primero al Señor, primero a la palabra del Señor y ve y busca la ayuda que necesitas. No te quedes solo, porque Dios no te ha dejado solo como cristiano. ¿Sí? Y pensando un poquito en esto, en el tiempo de testimonios he disfrutado mucho el tiempo de testimonio y me quedé allí con un pasaje que me hubiera gustado compartir y creo que es apropiado. Hace unas semanas, la semana antepasada justamente estaba una situación interna fuerte y salí de casa, iba al trabajo. eh, Fue un momento de estos de que le dices a tu esposa, no estoy bien, y ya, no más. Y el Señor en su gracia, puedo decirlo así, tuve que esperar unos minutos en el coche y trajo a mí un pasaje en Salmo 143, un texto que había meditado en varias ocasiones antes y fue de gran bendición. Y quiero leerlo, Salmo 143, y quiero animarte a que también lo tomes para ti. Estamos hablando de estos retos y que identificamos en nuestra vida que no somos perfectos, que estamos luchando, sí, pero que probablemente estamos teniendo caídas en estas áreas que hemos estado examinando en estos días. Y mira lo que dice Salmo 143, dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, es un clamor. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Has fallado muchas veces. Y para mí es un ruego, Dios, no entres en juicio contra mí, porque yo no puedo justificarme. ¿Sí? Si tengo justicia es solo por Cristo. Versículo 3, porque ha perseguido el enemigo mi alma.
Ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Y es posible que estas luchas, es posible que estas situaciones de la vida te lleven a sentir así. Y yo digo que es necesario que lleguemos a sentir así en estas luchas de nuestra vida, que sintamos voy a decir, la angustia de enfrentar las luchas y no vencer. Y quizás te propones y ves tras vez. Pero mira el versículo 5, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y estoy totalmente seguro que es lo que Dios quiere hacer, mostrarte su camino por donde debes andar. Pero dice, porque a ti he elevado mi alma. Y esta es la condición, por decir así, extender tus manos a Dios, disponer tu alma, tu corazón. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y esa debe ser nuestra oración. Y ha sido de bendición para mí este salmo. Quería compartirlo con vosotros. Y vamos a orar al Señor en este momento, rogándole eso, que Él nos guíe a su tierra de rectitud, en su voluntad, mostrándonos a hacer su voluntad, enseñándonos a hacer su voluntad. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Oh Señor, una vez más, venimos delante de ti, porque reconocemos, Dios, que hay tantos ejércitos, tantos enemigos que nos acechan, que nos debilitan. Y Dios, es posible que estemos postrados en tierra ante tantas cosas en nuestro andar en este mundo, en nuestras relaciones con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, ante nuestras actitudes, Dios, en este mundo y los gobiernos. Pero Dios, especialmente en nuestras relaciones de familia, es posible, Dios, que estemos tan debilitados y que haya un deseo de seguirte, de cambiar, de reflejar a Cristo, pero encontramos que estamos tan debilitados. Y Dios, que podamos sentir la angustia, que podamos sentirnos, Dios, y vernos necesitados de ti, y que eso nos lleve a extender nuestras manos a ti. Que nuestra alma, Dios, pueda sentir esa sed, ese anhelo, como ese ciervo, Dios, brama por las aguas, que anhelemos, Dios, tu presencia en nosotros, que anhelemos tu poder, que anhelemos tu victoria en nuestras vidas, oh Dios. Y te rogamos en este momento, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Dios, fuera de ti no hay otro Dios. Tú eres nuestro Dios. Y por tu gracia tú te has mostrado a nosotros. Enséñanos a hacer tu voluntad. Y que tu buen espíritu, Dios, nos guíe a tierra de rectitud. Que tu buen espíritu, Dios, por tu palabra nos dé fuerza y ánimo, nos levante y guíe nuestros pies, Dios, en rectitud para darte gloria a ti, para honrarte a ti, para glorificar, Dios, a tu Hijo Jesucristo en medio de este mundo que es tan hostil. En nuestras vidas, Dios, en donde nuestra carne es tan hostil, que Cristo sea glorificado, oh Dios. Es nuestro deseo que tú seas glorificado, porque ¿a quién iremos sino a ti? Y Dios, fuera de ti, nada bueno podemos desear, solamente tú, Dios. Y te alabo y te doy gracias por este tiempo. Háblanos por tu palabra, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues
Hace un momento hemos estado recordando el sacrificio de Cristo, su obra de redención, su muerte en la cruz, y no solamente nos quedamos allí. Este texto en 1 Corintios dice que cada vez que participamos de la mesa del Señor, de la cena del Señor, anunciamos su muerte hasta que Él venga, pero el hecho de que viene implica su resurrección también. Y, y esto es la esencia del Evangelio. Pero hemos estado hablando en estos días cómo impacta el Evangelio en tu vida diaria. ¿Cómo impacta el Evangelio en estas áreas que parecen tan cotidianas, que parece que no son tan relevantes en nuestra vida? ¿Cómo impacta el Evangelio? Y la verdad es que te acuerdas que estas personas, estos hermanitos a los que Pedro está escribiendo, están en un mundo terrible, en un mundo de gran hostilidad. Han sido echados fuera de sus naciones, de sus ciudades, están siendo perseguidos muchos de ellos, muchos están siendo martirizados, y es una situación terrible, es una situación angustiante. Están muchos de ellos sin hogar, peregrinos, extranjeros en este mundo. Y en medio de estas circunstancias, la gran tendencia es a mirar y quedarnos encerrados en nuestro propio dolor, en nuestras propias necesidades. Tenemos la tendencia de enfocarnos en vivir nuestra propia vida y buscar sobrevivir, buscar salir adelante. Y normalmente nuestra tendencia como seres humanos es a mirarnos a nosotros mismos. Como dice un refrán, estar mirando nuestro propio ombligo. Y esta tendencia a estar enfocados en nosotros mismos se intensifica cuando enfrentamos grandes dificultades. Nos cuesta quitar la mirada de nosotros mismos y ver a los demás, considerar a los demás. Y si podemos poner realmente en perspectiva, nos cuesta quitar nuestra mirada de nosotros mismos y no solamente mirar a los demás, sino ver a la cruz, ver a Cristo, al Cristo crucificado por nuestra culpa. Y nos cuesta ver a los demás a través de Cristo, a través de los ojos de Cristo, a través del ejemplo de Cristo. Nos cuesta mucho ser cristianos que imitan a Cristo. Y cuando vemos a Cristo ahí en Filipenses, dice que Él se despojó hasta lo sumo, siendo siervo, incluso hasta la muerte. Vemos a Cristo sirviendo a los demás, sirviendo a los vulnerables. Vemos a Cristo humillándose. Y decimos que somos cristianos, pero nos cuesta tanto ser cristianos que imitan a Cristo. La gran comisión consiste en ¿qué? Ir y ¿qué? Solo predicar el evangelio. Sí, predicar el evangelio es el inicio, pero es hacer discípulos, bautizándoles y dice enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. El punto es que los cristianos deben aprender a ser como Cristo y vivir imitando a Cristo. Y esto es tan fácil, ¿verdad? Es tan fácil. No. Y Pedro nos ha dicho ahí en el capítulo 2 que Dios nos ha hecho un pueblo especial. Esta verdad debe transformar nuestra visión de nuestra vida en esta tierra. Debemos vernos como peregrinos extranjeros. Pedro termina ahí el capítulo 2 diciéndonos nuevamente que Cristo padeció dejándonos ejemplos. ¿Para qué? Para que le imitemos, para que sigamos sus pisadas. Y estas verdades, ya lo hemos visto, son la razón para vivir como Dios nos ha dicho, como Pedro nos dice en relación a los gobernantes, a las autoridades en el trabajo, en la sumisión al esposo, la sumisión bíblica, en la modestia y en el trato piadoso hacia la esposa.
Entonces tú debes seguir a Cristo porque Dios te ha hecho su pueblo especial. Si tú eres hijo de Dios, Dios te ha hecho su pueblo especial y debes seguir a Cristo. Ahora, Pedro nos va a presentar aquí y vamos a primera de Pedro. Bueno, quizás tú estás allí, yo estoy hablando y no he buscado primera de Pedro. Primera de Pedro, allí en el capítulo 3, Pedro nos va a mostrar algunas formas prácticas en las que debemos imitar a Cristo, o como debemos imitar a Cristo para seguirle, para decir realmente que le seguimos. Y vamos a leer allí versículos, el capítulo 3, versículos 8 hasta el 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 17. Yo voy a dar lectura a la mayoría del pasaje y vamos a leer todos juntos versículos 15 hasta el 17. ¿Sí? Dice el versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, todos juntos, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, haciendo el mal, que haciendo el mal. Tú debes seguir a Cristo. ¿Y cómo sigues a Cristo? ¿Cómo debes seguir a Cristo? Y lo primero que vamos a ver es que para seguir a Cristo, tú debes imitar el carácter de Cristo. Y vamos a fijarnos allí, versículos 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Tú debes imitar el carácter de Cristo. Ahora, si te fijas allí, es cierto que el texto no habla directamente que este sea el carácter de Cristo. ¿Has visto por allí la palabra carácter de Cristo en lo que hemos leído? No, no está por ningún lado. Pero puedo estar seguro de que está hablando del carácter de Cristo por algunas razones. En primer lugar, antes de esta sección, Pedro dice al final del capítulo 2 que hemos sido llamados a imitar a Cristo y que Él sufrió para darnos ejemplos y seguir lo que pasa a describirnos allí, para seguir su carácter. Y es muy parecido lo que dice al final del capítulo 2 a lo que está diciendo aquí en el capítulo 3, versículos 8 al 9. Está hablando de su humildad, está hablando de su honestidad. En segundo lugar, también podemos pensar que este está hablando, reflejando el carácter de Cristo, porque Cristo podríamos decir, es la encarnación de todo lo que es verdaderamente bueno delante de Dios.
Cristo es la encarnación de todo lo que es verdaderamente bueno delante de Dios. Los seres humanos pueden hacer cosas, vamos a decir, medianamente buenas en la sociedad, pero solamente Cristo es la excelencia de toda virtud, de cualquier virtud. Y solamente el cristiano puede experimentar estas virtudes de una forma que trae gloria a Dios. Entonces, cuando el apóstol Pedro está hablando de ser compasivo, esto es un reflejo del carácter de Cristo, porque Cristo es compasivo. Cuando Pedro habla de ser misericordioso, ¿te parece que Cristo es misericordioso? Absolutamente. Entonces, todas las cosas que está describiendo, Cristo es la excelencia de esto. Y tú debes imitarlo. Tú debes imitarlo. Ahora, en base a esto, ¿cómo es este carácter de Cristo? Podemos decir que el carácter de Cristo muestra amor sincero y tú debes mostrar amor sincero. En el versículo 8 ya hemos visto tener un mismo sentir, una misma dirección en nuestro pensamiento, mostrando compasión, amor fraternal, misericordia y ser amigable, mostrarse amigable. Esto se refiere a vivir en armonía, sin pleitos, como hermanos en Cristo, sin resentimientos entre hermanos. Esto debe llevarnos a sacrificarnos por la comunión, ser compasivo. Algunos traducen esto como compartir penas y alegrías. La Escritura dice también llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan. Es identificarte con tu hermano, es participar de su situación sin un menosprecio al que está sufriendo, pero sin envidia al que está gozándose. Y esto es difícil, porque nuestra tendencia es mirarnos a nosotros mismos. Qué difícil es amarnos fraternalmente, con sinceridad, con misericordia, con un corazón tierno. Y esta palabra amigable puede traducirse también como amable. Y como podemos ver, esto demuestra un amor desinteresado. Cuando tú amas a alguien de manera desinteresada, manifiestas estas actitudes. Un amor, un corazón esforzado por el bien de los hermanos en Cristo. Hermano, la iglesia no es un lugar más. Tengo que decirte que la iglesia no es un elemento más, o no debe ser un elemento más en tu agenda, así como tienes el gimnasio, por ejemplo. Y si un día estás muy cansado, pues no vas al gimnasio. Y si fuiste 3 días seguidos al gimnasio, pues el otro día, pues ya no vas. Y has pasado 3 días en el retiro y esta semana en el culto de oración, pues no, ya he estado mucho tiempo en el retiro. No, la iglesia no es un lugar más. La iglesia no puede ser una opción o algo añadido a nuestra vida. La iglesia es la vida del cristiano, porque la iglesia en un sentido es la vida de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Y si tú has sido añadido a la iglesia, Dios te ha puesto en una iglesia local que es el cuerpo de Cristo, no es una opción. Es tu vida, porque tienes que entenderlo así. Sin la iglesia tú no tienes vida. Sí, porque si no estás en una iglesia, en el sentido estricto de ser parte del cuerpo de Cristo, no eres salvo, no tienes vida. Ahora, si eres salvo, eres parte del cuerpo de Cristo y Dios te hace parte de una iglesia local que es la expresión visible del cuerpo de Cristo aquí en Petrer. Así que no es una opción. Es como que tú un día digas, pues hoy dejaré mi cuerpo y me voy de paseo. No es una opción. No es una opción. Y la iglesia es el único lugar donde el cristiano puede manifestar y puede expresar este carácter de Cristo.
La iglesia es el lugar donde el cristiano vive la verdadera vida. Así que no puede ser una opción. Y es parte de la esencia de este pasaje en Juan, cuando Jesús dice, está orando por sus discípulos y dicen, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y no está hablando de que vamos a olvidar nuestras diferencias doctrinales y vamos a ser ecuménicos y no sabemos qué creemos, pero vamos a estar aquí juntos. No, no está hablando de eso. Está hablando que tenemos muy claro cuál es la verdad, que tenemos muy claro qué dice Dios en su palabra y nos sometemos a la verdad de la palabra de Dios y juntos vivimos como el cuerpo de Cristo, reflejando este amor de Cristo, un amor que el mundo no puede experimentar. Y entonces cuando el mundo ve a estos cristianos que se aman, que son voy a decir, una mezcla de toda lengua, pueblo y nación, y se aman como si fueran de la misma familia de sangre. El mundo no puede entender esto y la única respuesta es Cristo, porque en Cristo ya no hay nación. ¿Sí? Él es el todo y en todos. Y entonces el mundo sabe que Cristo es el Salvador por medio de este testimonio. Así yo quiero animarte en esto. Tú debes imitar a Cristo mostrando un amor sincero y te voy a decir, la iglesia es el lugar. Y no lo veas como, bueno, cuando vaya a la iglesia. No, no, no. Eso debe ser tu vida. Debe ser tu vida. Y quiero animarte de verdad a considerar la iglesia como tu vida y a no prescindir de ella. Te animo, como dice Hebreos, a no dejar de congregarte y no solo no solo a congregarte, sino a aprovechar cada momento en que los hermanos se reúnen. Cada momento donde tienes la oportunidad de interactuar y de relacionarte y de convivir y compartir con los hermanos, porque sabes, es la única forma en la que puedes imitar el carácter de Cristo mostrando amor sincero. Mira, no sé en la iglesia ahí en Petrer, pero en nuestra iglesia ahí en Almería, ahora mismo están en la escuela dominical y están online. Y hace un momento cogí mi móvil para vigilar de que todo vaya bien y entré y ahí está el directo. Y en nuestra iglesia hay alrededor de 45 hermanos regulares. Pero en el canal de YouTube ahora mismo tenemos más de 300 suscriptores. Wow. Bueno, eso no es muy grande en comparación con otros canales. Pueden ser creyentes, hijos de Dios, pero yo no soy su pastor. ¿Sí o no? Yo no soy su pastor. Y de vez en cuando lo suelto ahí en el directo y digo, si tienes una iglesia local, tú tienes la responsabilidad de comprometerte con una iglesia local, porque yo no soy el pastor. Y doy gracias a Dios por poder ser de bendición a otros hermanos. Pero tú no puedes practicar amor sincero imitando el carácter de Cristo por YouTube con una iglesia virtual. Eso no es posible, eso no existe. No existe. Tú puedes orar por otros hermanos, pero de manera práctica tú no puedes mostrar amor como Cristo de manera práctica, de manera presencial, solamente en tu iglesia local. Así que te animo a imitar el carácter de Cristo, comprometiéndote con la iglesia local. De hecho, si tú no amas a tu iglesia, si tú no te congregas por falta de esfuerzo, porque sí hay a veces algunas excepciones, no puedes estar seguro de que seas salvo. No porque asistir a la iglesia te haga salvo, sino porque si eres salvo, Dios pone un amor en el creyente por el cuerpo de Cristo.
No puedes decir que amas a Cristo y que aborreces su cuerpo, o que no amas a su cuerpo, la iglesia. No tienes excusa. De verdad, no tienes excusa. Y yo no sé cuántas actividades tenéis en la iglesia, pero seguro que tenéis varias oportunidades en la semana de estar juntos. Y la pregunta es, quizás, no os conozco a ese punto, pero ¿de verdad estás aprovechando cada momento con esfuerzo? ¿Con esfuerzo? Porque tú debes imitar el carácter de Cristo. Y tenemos que pensar, hermanos, alguien dice, bueno, ¿y el pastor por qué está hablándonos de esto? Porque el Evangelio debe transformar nuestra vida a práctica. Y esto es un elemento práctico de tu vida, en el que debes imitar a Cristo mostrando amor, amor desinteresado, amor sacrificado. Pero también debes imitar el carácter de Cristo compartiendo la bendición de Dios y con los hermanos. Y mira, versículos 9 al 12, ya lo hemos leído, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pedro dice claramente, no debes pagar mal por mal, sino bendecir a otros porque eh, hemos sido llamados a heredar bendición. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué tipo de bendición está hablando Pedro? Porque hay algunas personas que cuando ven esta palabra enseguida piensan en ¿qué? En dinero. Y no es eso, ¿sí? Perdón si te desilusiono. No es eso. ¿Qué es esa bendición que debo compartir con otros? Y algunos piensan que es dinero, pero no quieren compartirlo tampoco. Entonces tampoco es lógico. La respuesta está en la cita que el apóstol Pedro está tomando allí del Salmo 34, versículos 12 al 16. Si no, vamos a ir a este texto, si quieres apúntalo. Porque cuando leemos este salmo, se está resaltando la comunión que Dios tiene con sus hijos. Y es que esa es la verdadera bendición, que los hijos de Dios pueden tener comunión con su Padre Celestial y pueden estar confiados en su Padre Celestial. Decíamos ayer, si no recuerdo mal, ya no hay ira para los hijos de Dios. El viernes en la noche. Ya no hay ira, puedes tener confianza en tu Padre Celestial. Y el hijo que está confiado en su Padre, pues se aparta del mal, como dice allí, busca el bien y muestra el amor a otros, que ese amor que ha sido derramado en su propia vida por medio de Cristo. Entonces, imita el carácter de Cristo, mostrando amor sincero, compartiendo esta bendición de la comunión con Dios, con otras personas que están a tu alrededor y especialmente con tus hermanos en Cristo. Entonces, es el llamado de Dios. Imita el carácter de Cristo en amor sincero y en ese compartir de su bendición. Pero en segundo lugar, tú debes imitar a Cristo porque Dios te ha hecho su pueblo. Tú debes hacer a Cristo el Señor de tu vida. Y esto puede parecer un poco obvio para algunos, pero quiero que nos detengamos aquí un poco. Tú debes hacer a Cristo el Señor de tu vida. Y de verdad, esta sección quiero animarte si has estado prestando atención hasta ahora, gracias, pero quiero que prestes especial atención a esta sección. ¿Sí? Debes hacer a Cristo el Señor de tu vida. Mira lo que dice versículos 13 al 17. Vamos a estar allí. Y específicamente ahora mismo el versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es un pasaje conocido, ¿cierto?
¿Sí? ¿Alguien había escuchado este texto alguna vez? ¿Sí? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa del Evangelio. Santificado sea tu nombre. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y lo que quiere decir esto, porque está refiriéndose casi de manera segura a Cristo específicamente, que Cristo sea reconocido como el Señor de tu corazón. Algunos traducen honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor. Y la idea es esta, que solamente Cristo sea Dios en tu corazón. Porque es posible que tengas muchos ídolos en tu corazón. Jesús habla del ídolo del dinero. Toda cosa puede ser un ídolo en tu corazón. Tú mismo y cualquier otra cosa. Y lo que está diciendo es que solamente Cristo sea Dios, que sea reconocido como Dios, que sea reconocido como el dueño, como el Señor de tu vida, que Cristo esté sentado en el trono de tu corazón. Que podamos decir, Cristo, Dios, tus deseos son órdenes para mí, para cumplirlas. Hemos visto en el Salmo 143 hace un momento, enséñame a hacer tu voluntad. Y es probable que muchos de vosotros muchas veces oráis al Señor diciendo, Dios, muéstrame tu voluntad. Pero realmente no queréis hacer toda la voluntad de Dios. Quizás es Dios, muéstrame tu voluntad que a mí me guste. Cantamos, no sé si cantáis en la iglesia, yo te seguiré, maestro. Por donde guíe tu luz, muchas veces eso es mentira. Es Dios, yo te seguiré si lo que me estás diciendo me agrada. Ah, pero perdona a tu hermano. Desinteresadamente. Señor, es que él me ha ofendido. ¿Yo voy a ir a pedir perdón? No, ¿por qué? Yo te seguiré, maestro, si de verdad lo siento. Es que eso no me apetece. Es que nadie puede obligarme. Nadie tiene derecho de meterse en mi vida. ¿De verdad quieres seguir a Cristo por donde Él te guíe, incluso si eso implica que mueras? Porque de verdad la voluntad de Dios para muchos cristianos es que mueran por causa del Evangelio. Era lo que estaba ocurriendo con los creyentes, con muchos creyentes en el tiempo de Pedro. Y Pedro está diciendo, santifica al Señor Cristo, tu Dios, en tu corazón. Que Él sea reconocido como el dueño, el Señor, que estés dispuesto a hacer lo que sea para agradarle a Él. Que sus deseos sean órdenes para ti, para cumplirlas. Es fácil decir que Cristo es tu Señor. Pero ¿sabes qué? Cristo dice que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, yo hice muchas cosas para ti. Y Él dice, les declararé, nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque realmente no era tu Señor. Hacías tu propia voluntad. ¿En qué áreas debemos ver a Cristo como Señor en nuestra vida? Y quiero que veamos un poco, quizás parece un poco técnico, pero quiero que veamos una secuencia en este momento. El verso 15 hemos leído, dice, sino santificad a Dios el Señor, sino santificad a Dios. Este sino nos está indicando una secuencia en que santificar a Cristo, honrar a Cristo, está afectando lo anterior. Él viene diciendo algo y dice, en contraste con esto, o en relación a esto, santifica a Cristo. Y luego dice, y estar preparados. Entonces, hay algo muy importante antes y luego después.
Honrar a Cristo afecta lo de antes y lo de después. Y vamos a tratar de verlo. Lo primero, vemos ahí en el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿De qué está hablando? ¿De qué están hablando estos dos versículos? ¿De qué? De adversidades, de sufrimientos, de padecer injustamente. Entonces, Cristo debe ser reconocido como Señor en tu respuesta a la adversidad. Lo que dice Pedro es, no te asustes por las amenazas del sufrimiento. Normalmente, si hacemos lo bueno, pues las consecuencias serán buenas, o por lo menos no tendremos las consecuencias malas de hacer lo malo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero aún así, es posible que aún haciendo el bien enfrentemos sufrimiento. Y de verdad Dios no promete evitar del todo que nosotros suframos, porque ya en el capítulo 1 Pedro ha dicho que el sufrimiento Dios lo usa para purificar nuestra fe. Entonces, si hemos de sufrir y si hemos de estar confiados ante el sufrimiento, Cristo debe ser nuestra confianza. Cristo debe estar sentado en su trono. Una hermana decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y todas estas cosas malas, con todo yo me alegraré en Jehová. Y hermanos, de verdad, eso es una verdad en tu vida, porque es un versículo muy bonito, muy bonito. La pregunta es si lo hacemos. Si de verdad nos gozamos en Cristo sentado en su trono, y si leemos todo Habacuc, la gran revelación ante la persecución y las consecuencias horribles, terribles que van a venir sobre el pueblo es que Jehová está en su santo templo, en su trono. Y nadie lo ha bajado de allí. ¿De verdad tú confías en Dios en medio de la adversidad? Tú debes ver a Cristo sentado en el trono. Que Cristo esté en el trono como Señor y Dios allí en tu corazón. Y que ante la adversidad, de tu respuesta a la adversidad pueda ser de confianza. Confianza en el Señor que está en el trono como Dios. Pero no solamente ante la adversidad, sino vemos un poco después en la defensa del Evangelio, porque hemos hablado que el propósito de hacernos un pueblo especial era que proclamar las bellezas de nuestro Dios, y eso está hablando del Evangelio. Por medio del Evangelio anunciamos las bellezas de Dios, anunciamos a Cristo. Y hermano, prepárate para compartir el Evangelio y defender la fe sin temor. Es parte de la vida cristiana. Pero dice Pedro allí con respeto, con temor y reverencia. Y nuevamente lo que impulsa esto es Cristo como Señor, allí en nuestros corazones. Si Cristo es el Señor y yo amo a mi Señor, entonces puedo hablar sin temor de Él, porque Él es el Dios, el Rey. Puedo hablar sin temor de que me hagan mal a mí por causa del Evangelio, sin asustarte. Pero también, si Cristo es Señor, me impulsa a tener un corazón compasivo que no agrede a los que rechazan el Evangelio. Y son luchas que tenemos que enfrentar. Una compasión, un deseo de compartir el Evangelio sin temor a los rechazos y a lo que nos puedan hacer, pero con compasión a aquellos que rechazan al Evangelio, como Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imitando a Cristo, imitando a Cristo. Y esto se traduce al final en un testimonio intachable. Cristo debe ser el Señor ante la adversidad, en la defensa del Evangelio y en tu testimonio. Si Cristo es Señor, si Cristo es Rey, si Cristo es tu amo, tu dueño, entonces tu testimonio debe concordar con tu confesión de que Cristo es Señor. ¿Te acuerdas? Muchos me dirán, Señor, Señor, pero su testimonio no concordaba, no era coherente con su confesión. Muchas personas dicen ser cristianas, pero cuando llega el sufrimiento,
a Dios muy buenas. Cuando llega la persecución por el evangelio, a Dios muy buenas. Renuncian y dudan y niegan a Dios porque pensaban que todo les iba a ir bien. No quieren saber nada del evangelio, no quieren saber nada de Dios. Se entregan a su pecado, a vivir su vida. Y eso es solamente el reflejo de que Cristo nunca fue su Señor. No conocen a su Señor. Y como no lo conocen realmente, no han saboreado la gracia, les parece entonces la gracia de Dios muy barata. Cuando llega la prueba, se van, rechazan a Cristo, desprecian a este Dios. Se quedan, como hemos dicho, con los primeros 2 versículos del Salmo 23. Se olvidan de que el pastor nos guiará muchas veces por valles de sombra de muerte para purificarnos. Y hermano, Cristo está ahí en el trono. La verdad, Cristo es tu Señor. El deseo de Dios es que tú encuentres refugio en Él. Que solamente Dios sea tu refugio en tu tiempo de angustia y en todo momento de tu vida. En Isaías hay un pasaje, no tenemos el tiempo ahora para verlo, pero está hablando de lo mismo, de santificar a Dios. Está hablando al pueblo. Y habla de Emmanuel, Dios está con nosotros. Entonces, porque Dios está con nosotros, reconócelo como Señor. Y Él te consuela, Él es el Emmanuel. Da igual lo que el mundo quiera hacernos, da igual lo que conspiren contra nosotros, da igual si Satanás y todos sus demonios y el infierno mismo quiere devorarnos, dice un himno. Porque ni las puertas del Hades podrán destruir a la iglesia. Y esto implica, esto está hablando de los hijos de Dios. No temas, dice Cristo, los que pueden dañar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. No temas las amenazas del mundo. No temas la violencia de los impíos. Teme más ofender a este gran Dios. Teme más ofender al Dios vivo y verdadero. Y sabes qué? Muchos se van a apartar. Muchos negarán la fe. Y yo espero de verdad y en mi corazón oro que no sea así, pero es probable que muchos de los que estáis en esta mañana en algún tiempo seguirán sus propios consejos y se apartarán de la fe que dicen tener ahora. Pero yo quiero animarte a que te aferres a Cristo y pongas a Cristo como tu único amor, que temas deshonrarlo, que temas menospreciar su gracia, como dice Hebreos también, que temas pisotear la sangre de Cristo y que te entregues a Cristo y que Cristo sea reconocido en tu vida como tu Señor, santificado, reconocido como Señor. Y es inevitable entonces recordar esta oración de Cristo. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Que tú seas reconocido como el Dios santo, el único Dios. Y hermanos, el cristianismo no es un sistema de reglas nada más, que tú debes hacer y debes hacer, o una forma de vivir, algo simplemente en qué creer. El verdadero cristianismo es una relación real con este Dios, donde Cristo no solamente es tu Salvador, sino que es tu Señor. Porque de hecho en Romanos 10:9, un pasaje que es súper conocido, que si confesares con tu boca que Jesús es que tu Salvador. Eso es lo que dice. Si confesares con tu boca que Jesús es que tu amigo. Si confesares con tu boca que Jesús es que el Señor, creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y quiero darte una buena noticia. Si tú no eres hijo de Dios, o si tú crees que eres cristiano, pero Cristo no está siendo tu Señor en tu vida, quiero darte una mala noticia primero. Lo más probable es que no eres salvo.
Porque para ser salvo, Cristo tiene que ser reconocido como Señor. Pero quiero darte una buena noticia. Dios te está permitiendo escuchar su palabra. Y Dios te está llamando a que reconozcas a Cristo como tu Señor y le entregues tu vida. Que abandones tu orgullo. Que te arrepientas de tu pecado y reconozcas a ese que murió en la cruz. No solamente por el beneficio de librarte de la condenación eterna, sino que Él quiere que tu vida sea para Él, exclusivamente para Él, porque Él es el Señor. Que descanses en su obra, que le entregues tu vida de todo corazón. Cristo quiere ser tu Señor y quien más amas. Él quiere ser, Él es tu Emmanuel, Dios con nosotros, que vive y reina. Y la pregunta es si Cristo es tu Señor. Si estás santificando a Cristo en tu corazón. Si estás reconociendo a Cristo como el Rey en tu corazón. Y hermanos, hemos escuchado, creo que hemos escuchado muchas veces este texto, solo enfocado en la necesidad de presentar defensa del Evangelio. Enfocado en, presentar defensa del Evangelio con mansedumbre y reverencia. Y esto es absolutamente cierto, es lo que tenemos que hacer. Pero ¿de qué sirve estar preparados para presentar defensa de un Cristo que no es el todo en nuestra vida? ¿De qué sirve prepararnos bien para presentar defensa y responder a todas las preguntas si Cristo no es nuestro Señor? No sirve, realmente no sirve de nada. Y el asunto es que si Cristo no es todo para ti, entonces no tienes nada, porque Cristo realmente es todo. Sin Cristo, lo único que tenemos es condenación eterna. Y hermano, cuando Cristo arda en nuestro corazón, la segunda parte de defender la fe será natural. Será natural. ¿No es lo que ocurre con los nuevos convertidos? Acaban de conocer a Cristo y están enamorados de Cristo y van compartiendo de su fe. Van compartiendo a todos de quien les ha perdonado. Cuando Cristo nos encuentra y nos vemos limpios, amados y salvados, hablamos de Cristo. Pero luego viene la vida, los afanes, los problemas y quitamos nuestra mirada de la cruz. Quitamos nuestra mirada del Cristo glorioso, quitamos nuestra mirada de aquel que en algún tiempo era capaz de todo en nuestra vida, incluso de perdonar nuestros más terribles pecados. Pero ahora me miro a mí y vivo para mí. Y miro a otros y miro a mis problemas y miro mis tribulaciones. Y Dios está diciendo, santifica a Cristo en tu corazón. Reconócele como el Rey y Señor de tu vida. Y hermanos, de verdad, ojalá esta fuera nuestra oración intensa, día tras día. No sé vosotros, pero quizás deberíamos romper esta asociación del Padre Nuestro, que quizás la mantenemos allí como un ritualismo de la Iglesia Católica, y darnos cuenta que necesitamos orar esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No como una mera repetición, no como una vana repetición, sino no confiando en que por nuestras palabras seremos oídos, sino con el pleno entendimiento de que nuestro Padre que está en los cielos nos escucha y nuestro Padre que está en los cielos nos ve los secretos de nuestro corazón. Y que en lo secreto de nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, podamos clamar, Padre nuestro que estás en los cielos, santifica y honra a Cristo como Señor en mi corazón. Yo lo necesito. Consume todo, aplasta todo, destruye todo y eleva al trono de Cristo por encima de todo en mi corazón. Y cuando venga la vanidad, cuando venga el temor, cuando venga la tribulación, cuando venga la angustia, Cristo brille más.
Cristo ilumine todo. Cuando me sienta tentado, cuando quiera reclamar, cuando quiera exasperarme con mi jefe, con mi esposa, con mi esposo, cuando quiera autocompadecerme, que yo pueda refugiarme a tus pies y ver a Cristo sentado en su trono, brillando, y que yo pueda entregar mi vida cada día y decir, Cristo, yo quiero imitarte porque tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres el glorioso Rey. Padre, santifica a Cristo en mi vida, que Él sea reconocido como Señor. Muchos tropiezan en Cristo, dice Pedro antes de nuestro estudio. Pero para los hijos de Dios, Cristo es valioso, es hermoso. El escogido del Padre es hermoso. Y Él nos ha hecho una nación especial para proclamar sus bellezas, para que Cristo sea reconocido santo en nuestra vida. Y entonces vivamos de una manera digna del Evangelio, imitando a este Cristo. Ante los gobiernos que sean, ante los jefes que sean, las esposas con sus esposos, los esposos con sus esposas, y finalmente, como dice Pedro, todos imitando a Cristo, porque Él es el Rey, Él es el Señor. Padre, santifica a Cristo en mi corazón. Oh Dios, ¿cómo podríamos alabar a tu Hijo Jesucristo? No hay manera humana, no hay palabra, no hay expresión que pueda reflejar la belleza, la gloria de tu amado Hijo Jesús. Y Dios, con nuestra limitación, como no podemos describir, Dios, tal gloria, queremos, Dios, rogarte y doblar nuestras rodillas y clamar, tú que eres nuestro Padre, que estás en los cielos y que haces tu voluntad, Dios, santifica a tu Hijo Jesucristo en nuestro corazón. Eleva, Dios, su trono en nuestro corazón y que Él ilumine todo, que Él destruya, Dios, cualquier oscuridad, que Él destruya cualquier orgullo y que Cristo sea nuestro todo, porque de hecho Él es nuestro todo. Dios, que nuestras vidas puedan ser doblegadas a sus pies, que podamos, Dios, quitar nuestra mirada de nosotros mismos y ver su gloria y ver cómo tú estás obrando, Dios, en este mundo para llevar todas las cosas a que tu Hijo Jesucristo sea glorificado y tú te glorificas en ello, hasta el día en que toda rodilla se doble y reconozca con su lengua, Dios, cada persona que Jesucristo es el Señor. Y Dios, yo te ruego que no esperemos hasta el final para doblegar nuestras rodillas y reconocer a Cristo como Señor, sino que hoy, Dios, podamos doblegarnos, doblar nuestras rodillas, inclinar nuestro corazón y confesar, Dios, no solamente con nuestra lengua, sino con nuestro corazón, que Jesucristo es nuestro Señor, para tu gloria, oh Padre. Santifica a Cristo en nosotros y que nuestra vida entonces sea un reflejo de esa gloria, resistiendo ante toda adversidad, mostrando, Dios, el Evangelio, mostrando las bellezas de Cristo por medio del Evangelio, creciendo, Dios, como tu iglesia, como tu cuerpo. Y te ruego, Dios, bendice a esta congregación, que no sean una iglesia más, que no sea un local con personas simplemente, que no sea, Dios, un club de cristianos, sino que sea, Dios, un lugar donde Cristo es adorado, donde solo Cristo es reverenciado, exaltado por medio de tu palabra, fielmente enseñada, por medio, Dios, de la alabanza,
por medio, Dios, de la comunión real entre hermanos que glorifican a Cristo en sus relaciones interpersonales, Dios. Glorifícate en medio de esta congregación, te lo ruego. No para la gloria de ningún hombre, sino solamente para la gloria de tu Hijo Jesucristo y tu gloria. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.